Descríbeme, por favor, qué es, o sea, la definición en realidad de una pápula. Una pápula es una lesión primaria de contenido sólido, que es una lesión palpable de tamaño menor a 1 centímetro. Sí, Muy es eso. bien. Ahora, explícame qué es una psoriasis inversa. Es una... Ay, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Son lesiones que... Hay un ratito. Ay, no recuerdo un ratito. A ver, es una lesión era... Ya, vamos a no otra. recuerdo, no recuerdo. Me acuerdo. Okay. Dime, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de una tiña capitis, de una tiña de la cabeza? Ya, puede ser, a ver, las lesiones son placas, entonces puede ser, no me acuerdo de la cabeza, es impétigo, no, pityriasis rosada, de la cabeza no me dijo, doctora, de la ¿Tiña cabeza. de capitis o tiña de la cabeza? Sí, puede ser una foliculitis de la barba, no. Ay, no me acuerdo, doctora, de la cabeza. No me acuerdo de la cabeza, de la cabeza. Una psoriasis. eh, mm, no recuerdo. Días de la cabeza. No me acuerdo, doctora. Dime, ¿cuál sería la clínica de una dermatitis seborreica en el adulto? Ah, es, son placas escamosas. Son oleosas. También hay eritema. Las escamas también pueden ser color blancas o amarillentas. Y tiene una descamación leve. El prurito también es leve. Mm, ¿Y qué más? Afecta, puede afectar acá en las manchas, en la parte frontal de las lesiones. Y eso, doctora, en la del adulto. Ahora mencióname tres diferencias entre un pénfigo vulgar y un pénfigo foliáceo. Ya, el pénfigo vulgar, eh, hay ardor, hay dolor, eh, puede haber fiebre también. Las ampollas tienen contenido ceroso y se rompen con facilidad y son exudativas. Y esta pueden curar sin dejar cicatriz. Y el pénfigo foliáceo también son ampollas flácidas con una base eritematosa. Puede haber alopecia. No, no, en este no puede haber alopecia. Se encuentran excepcionalmente en la mucosa. Y es una eritrodermia exfoliativa. Eso, doctor. Eritrodermia pueden tener cualquiera de los dos, en realidad. Bueno, sí, cierto. A ver, una más. Dime, Brian,
¿Cómo haces el diagnóstico de urticaria? ¿En base a qué parámetros? Uno puede ser por la clínica, ¿no? Para ver si es física o no física. Hay que reconocer también lo que es la lesión elemental. Biopsia de piel para descartar otras patologías, ya que no nos da la biopsia específicamente qué tipo de urticaria es, pero sí sirve para descartar. Y eso más que todo es una anamnesis y una buena historia clínica, doctor. Una vez más te pregunto, ¿cómo haces el diagnóstico de una urticaria? ¿Tú expusiste urticaria? Sí, doctor, y excusa. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que tú ves en el paciente? ¿Cómo haces el diagnóstico de una urticaria? Depende del tiempo en el que, también puede ser el tiempo en el que aparece la lesión, o sea, si es en menor a una hora, podría ser por una urticaria física, urticaria por contacto, que aparece en las lesiones 1 a 2 horas, o la urticaria no física, ¿no? Que pueden durar hasta 24 a 48 horas. En sí, eso sería, doctora, aparte de lo que ya he dicho, porque según yo que recuerdo, era más que todo el análisis y la historia clínica, por eso también se clasificaba por tipos de urticaria y el tipo de lesiones, ¿no? Ya, bueno. Ok, Catherine, seguiremos contigo. Misma pregunta. ¿Cómo haces el diagnóstico de una urticaria? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que tú ves en el paciente para decir que es una urticaria? Bueno, para empezar podría ser como las lesiones. Para empezar por la parte clínica, por la lesión, la roncha o el abón que dure de 24, menor a 24 horas o menor a 48 horas en algunas teorías, o sea, según algunos autores. Luego también, según también la localización y el contacto que haya tenido con algún agravante, por ejemplo, en el caso de las físicas, en las no físicas o tal vez de las no, sin las de causa desconocida. Y también se habla sobre las pruebas cutáneas para ver cuál sería el. Bueno, sobre todo la física, no física, por ejemplo, si haya habido traumas, si haya habido contacto con agua, sudor, y para determinar la localización también. No, no del todo. Les voy a explicar cómo haces el diagnóstico de una urticaria. Son 3 palabras que ustedes tienen que tener grabadas. Primero, sí lo que has dicho, Catherine, la lesión elemental es la roncha o abón, es la única patología, además de la urticaria vasculitis, que llega a ser una variante, ¿no es cierto?, de la urticaria que tiene roncha o abón. Segundo, que son fugaces o efímeras, que aparecen, desaparecen. El mismo paciente te dice, doctora, me salen las ronchas, pero desaparecen, me vuelve a salir y desaparece. Prurito. Así tú haces el diagnóstico de una urticaria. Entonces, este es un triángulo que siempre tiene que ir. ¿Ok? Esto es lo que sí tiene que ir. Otra pregunta. Ahora, dime la definición de lo que sería, Catherine, una roncha, a ver, lo mismo, una roncha, lo que hay en el urticaria. Ya, la roncha, o también conocida como abón, es una lesión, es por una lesión a nivel de la dermis, que es más en nivel de la dermis, por edema a nivel de la dermis. Ok, ¿es un edema dérmico o dermohipodérmico que mencionan los libros? Y además, ¿qué? Es una lesión primaria de sólida. Sí. Y tiene eritema. Eritema. A ver, porque son rosadas. Ya. Otra pregunta te hago. ¿Cómo haces el diagnóstico de una dermatitis de contacto? Ok. Bueno, la dermatitis de contacto, para empezar, la lesión va a ser una placa eritematosa. Puede ser, hay distintos tipos. Hay una forma aguda, la crónica y la subaguda. En la aguda vamos a encontrar edema, eritema, vesículas, puede haber incluso
¿cómo se llaman? Las costras, mielicéricas, hemáticas. La piel está como piel llorosa, se describe. En la forma crónica encontramos lesiones como las costras, ya van a ser más propias de la crónica, también liquenificación por el rascado y también fisuras, eso en relación a las lesiones. Y la subaguda van a ser una combinación de ambas. Luego también hay una forma, la que es la alérgica o inmunológica, que va, en la clínica tendríamos que describir al paciente que haya tenido contacto múltiples veces para sensibilizarse con algún químico y también, y la otra que es la no inmunológica o la irritativa, que es un contacto esporádico, podemos decir, solamente no sin necesidad de sensibilización y que va a producir esas lesiones. Te corrijo algo para todos. No es que el contacto es esporádico, es que no hay periodo de sensibilización. Entonces, Sin periodo de latencia. las lesiones aparecen inmediatamente después del uso del producto causante de la alergia. ¿Ok? Okay. Entonces, es eso. Ahora, te hago otra pregunta. Dime, ¿cuál es la clínica de una leishmaniasis cutánea? Okay. En la leishmaniasis cutánea encontramos lo que es la úlcera de los chicleros y también la forma anérgica. En la úlcera de los chicleros, que sería la forma hiperérgica, podemos decir, en esta encontramos, hay una pápula, usualmente a nivel del pabellón auricular. Esta puede engrosarse y hacer que el pabellón sea muy eritematoso, rojizo, o puede ulcerarse. Y al ulcerarse, esta va a tener bordes definidos, infiltrados, puede tener desde 1 centímetro hasta 10 centímetros, abarcar todo el pabellón. Se asocia también a adenopatías regionales. Luego también en la forma adrenérgica o difusa es la que va a presentar de forma diseminada nódulos que se forman gracias a la formación granulomatosa que va a contener múltiples parásitos y se va a formar de forma diseminada en tegumento. Y está dada por Leishmania mexicana. Ok. Ahora, descríbeme cuál es la clínica de un melanoma acral o léntigo melanoma acral. Okay. El melanoma acral se va a presentar como una lesión, como una placa de hiperpigmentación en lo que son las plantas, en las palmas, y también puede ser a nivel de las falanges, pulpejos, incluso se describe como perianguelo subungual y va a tener un crecimiento radial. Es hiperpigmentado, ¿no? Ok. Una pregunta más te hago. Nómbrame 3 diagnósticos diferenciales de vitiligo. Ok. De vitiligo puede ser lo que es la leishmaniasis, perdón, lepra indeterminada, también pitiriasis alba, también podría ser pitiriasis versicolor, también se menciona. Y también la esclerosis tuberosa. Ok, está bien. Listo. Seguimos contigo, Gustavo. Está bien, doctora. Sí. Definición de nódulo. Bueno, nódulo es una lesión elemental primaria y sería como la evolución de la pápula. También es un infiltrado leucocitario, pero mucho más grande, que mide aproximadamente más de 10 milímetros. Contenido sólido, dijiste. Sí, ¿No? contenido sólido, lesión elemental primaria. Ya. Ahora, mencióname factores etiopatogénicos de la dermatitis atópica. ¿Qué factores etiopatogénicos tú tienes en la dermatitis atópica? Ya.
Tenemos factores etiopatogénicos que sean genéticos, que los familiares tengan, por ejemplo, antecedentes de dermatitis atópica, rinitis alérgica o asma. También tenemos la exposición a la temperatura, que puede ser producida por calor o frío. También la ropa puede producir igual irritación. Tenemos igual un ácaro, que es el Demodex. Eso sería. También puede ser psicológica, de causas psicológicas. El Demodex no está involucrado en lo que es dermatitis atópica. Hay una mayor predisposición a infecciones, sí, pero es por estafilococo que te mencionan los libros. Pero el Demodex folliculorum no menciona nada en lo que es dermatitis atópica, ¿ya? Ahora, quiero que me expliques cómo es un ectima. Ya. Un ectima es un tipo de piodermitis y está provocado por el Streptococcus pyogenes. Sería la lesión que va a producir, que va a afectar tanto la epidermis como la dermis y la hipodermis, y se va a presentar como una úlcera en sacabocados con bordes delimitados. Se va a encontrar principalmente en miembros inferiores, en región de las nalgas. Tiene una evolución tórpida y va a dejar una cicatriz. Sería como una complicación del impétigo también, o traumatismos. Muy bien. Ahora dime, referente a la sífilis, pero a la sífilis primaria. ¿Cuál sería la clínica? ¿Qué hallazgos clínicos tú esperas encontrar en una sífilis primaria? Ya, la sífilis primaria es la que se va a producir en contacto, el primer contacto que tenga con el treponema pallidum, y se va a presentar como un chancro, que es un chancro de base dura, que generalmente está ulcerado, es indoloro y va a remitir para ya luego evolucionar a una sífilis secundaria, que se produce es en la zona de contacto, pero generalmente es en zona genital. Y también puede tener adenopatías. Las adenopatías son regionales, son a distancia, satélites. Creo que son regionales, adenopatías regionales. Otra pregunta. Mencióname dos diagnósticos diferenciales de una lepra tuberculoide. Ya, la lepra tuberculoide se presenta con placas. Vamos a hacer diagnóstico con psoriasis, con pitiriasis rosada, igual. Ok. Esas. ¿Está bien? Se pidió dos, está bien. Está bien. Ya. Pasamos, Jonathan. Jonathan, definición de vesícula. Ya, las lesiones vesiculares van a ser tipo de lesiones primarias, que como saben, ¿no? Las primeras se dividen en sólidas y líquidas. Entonces, estas líquidas van a ser, hay de las características que van a ser serosas o hemáticas, ¿no? Y entre estas serosas y hemáticas están las vesiculares o las ampollosas, ¿no? En este caso, las vesiculares van a ser las que van a medir menos de 0,5 centímetros, ¿no? Las vesiculares. Ahora quiero que me digas la clínica de un prurigo solar o un prurigo actínico. Prurigo solar o prurigo actínico. Bueno, el plúrico se va a dar
van a haber causas, ¿no? Se van a presentar, por ejemplo, en zonas donde hay contacto, ¿no? Van zonas expuestas de la piel. El tipo de lesiones van a ser el título papulares, lesiones papulares, que van a ser, que van a tener Ya. Dime, Jonathan, mencióname 3 diagnósticos diferenciales de herpes zóster. ya, 3 diagnósticos diferenciales de herpes zóster. Bueno, como sabemos, el herpes zóster, bueno, hay el tipo 1 y el tipo 2. Entonces, como es una lesión de tipo infeccioso, ¿no? Viral, entonces se lo puede hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con enfermedades exantemáticas. También se le va a poder hacer diagnósticos diferenciales con, ¿Con qué? bueno, las de tipo exantemáticas eran una, ¿no? Después podría ser con dos tipos de dermatitis. No sé si ahí la doctora de dermatitis seborreica, medicamentosa también. No, creo que serían el tipo de dermatitis de todo. Mencióname, por favor, durante la exposición de carcinoma espinocelular, tu compañera indicó que hay factores intrínsecos y factores extrínsecos. Yo me acuerdo que eso fue explicado. Ahora, nómbrame 3 factores intrínsecos y 3 extrínsecos. Ya, en carcinoma, pueden ser intrínsecos, por ejemplo, podrían ser el tema o sea, hay factores genéticos, serían, o sea, los factores genéticos que se va a dar. En los extrínsecos quizás es más claro, ¿no? Es, por ejemplo, tanto en los dos tipos de carcinoma se va a dar la exposición al sol, ¿no? La exposición al sol prolongada, también el uso cuando se usa el tratamiento con solarenos, ¿no? El UVA que habíamos visto, ¿no? Es igual, es un factor extrínseco. Por ejemplo, contacto, capaz no tener, no usar protectores, ¿no? Contra la piel, protectores solares, el uso de protectores solares, la falta de uso de protectores solares. Y quizás personas que trabajan con cierto tipo de sustancias, ¿no? De sustancias que pueden generar, ¿no? La reacción. ¿Alguno que sepa los factores intrínsecos, extrínsecos, que quiera explicarlos mejor, ganar puntos? Levante la mano. Stulman, el que tú has expuesto, Maite, si no me equivoco, ¿no ves? Ya. A ver, entonces, Zulma, que responde, bueno, si falta algo, dices tú, ¿ya? estaría, como dijo, en los factores extrínsecos, la luz ultravioleta, porque se ha visto que induce mutaciones en el gen supresor P53. También se ha visto la exposición a arsénico, los agentes infecciosos como el virus del papiloma humano, puede ser las cicatrices, también las quemaduras. Eso me acuerdo de los factores extrínsecos. Dentro de los intrínsecos podría ser algunas enfermedades cutáneas como el xeroderma pigmentoso. Después el albinismo también, que sean pacientes inmunosuprimidos. Después, a ver, ¿qué más?
Eso sería, doctora, de los extrínsecos e intrínsecos. Ok. Maite, ¿faltó algo? Ok, Jonathan, entonces ahora ya sabes las respuestas. Ahora quiero que me menciones sobre escabiosis. ¿Cuál es el tratamiento en un adulto de la escabiosis? Ya, el tratamiento, como sabemos, ¿no? Se va a dar tanto a nivel de, perdón, para niños y para adultos, ¿no? Quizás el tratamiento para la parte de los adultos, primero se hace un tratamiento general, que va a ser o sea, el uso de cuidados, ¿no? El hecho del, por ejemplo, el contacto de la ropa, el aseo, eh, va a ser dirigido más que todo al paciente, ¿no? Después también tenemos lo que es la parte tópica y también la parte sistémica, ¿no? Habíamos mencionado ahí que, por ejemplo, en la parte tópica el benzoato de bencilo, ¿no? Es el que ya no se usa, como lo menciona en el libro, que ya no se usa. Entonces, aquí lo que se puede usar es el azufre precipitado, y el crotamitón. He preguntado Eso en adultos, ¿no ves? Te he preguntado en adultos. ¿Cuál es el tratamiento en adultos de la escabiosis? y entonces, en la parte entonces sería si no me equivoco, es el azufre que igual se usa, el azufre precipitado y la permetrina, ¿no? En la parte del adulto. Eso es a nivel tópico, ¿no? Y bueno, también se podría, como la parte oral, también se podría dar la ivermectina, ¿no? Entonces, la ivermectina ya se está usando mucho, entonces, bueno, como genera otro tipo de medicaciones, como tú dices, también se puede ayudar, ¿no? Con antihistamínicos, los antihistamínicos se podría usar, ¿no? Descríbeme, Jonathan, la reacción tipo 2 de la lepra. Ya. Bueno, la reacción tipo 2 de la lepra va a ser una reacción que va a ser de tipo, no va a ser, no difuso, ¿no? Los no dimorfos, que va a ser una reacción, a diferencia, por ejemplo, de la tipo 1, que es una reacción celular. La reacción de tipo 2 va a ser una reacción de tipo humoral, ¿no? Esta se va a deber, por ejemplo, a una reacción de sensibilidad. La de tipo 1 es de tipo 4, la reacción de hipersensibilidad es la de tipo 3, ¿no? Eh, Se va a ir a como lo denominás, es un polar lepromatoso. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Que en este tipo de reacción va a haber un tema de tipo nodular o también un de tipo necrosante. Ok. Esto. Zulma, seguiremos contigo. Está bien, doctora. Describe, Zulma, qué es una placa. Ya. Bueno, las placas forman parte de lo que son las lesiones primarias. Es una lesión elevada de la piel. El tamaño generalmente es mayor a 2 centímetros. Y también mencionaba el libro que puede estar asociado con otras lesiones, como pueden ser nódulos o escamas. Un ejemplo, por ejemplo, sería la placa que se ve en la psoriasis, que es una placa eritematoescamosa, que, bueno, como dice la definición, sí se acompaña de otras lesiones, en este caso de eritema y de escama, que va a ser una escama gruesa. Ok. Ahora, quiero que me digas cómo haces el tratamiento de una urticaria. Ya.
Bueno, la urticaria, el síntoma principal va a ser el prurito. Entonces, el tratamiento de primera línea van a ser los antihistamínicos. Tenemos los antihistamínicos H1 como la clorfeniramina, pero también hay que ver todo el contexto del paciente. Por ejemplo, nos mencionaba que si es un chofer, no podríamos sedar al paciente, ¿no? Tendríamos que ver eso también. Podríamos dar un antihistamínico H2 como la loratadina o cetiricina. Eso es como primera línea. Ahora, en caso de que el antihistamínico no dé resultados, se podrían usar los corticoides sistémicos, pero por corto tiempo, porque hay que también ver los efectos adversos. Y bueno, eso principalmente también encontrar la causa de la urticaria, encontrar el factor que, como ya mencionaron, puede ser físico, por el frío, por el calor, la vibración, la presión. Entonces habría que eliminar el agente causal y tratar el síntoma principal, que es el prurito. Ok, suena muy bien. Te pregunto ahora, descríbeme, por favor, la clínica de una erisipela. Ya. Bueno, en la erisipela vamos a poder observar lo que son placas eritematosas, van a ser placas edematizadas, infiltradas. Algo característico es que son mal delimitadas, tienen bordes mal delimitados, son bordes irregulares, es decir, que no se ve dónde empieza y dónde termina, lo que es algo muy característico y diferente de lo que es la celulitis. También puede haber dolor, puede haber rubor, calor. Después también podría haber incluso síntomas generales como fiebre. Y eso. Bien. Te hago otra pregunta más. Zulma, ¿cómo se realiza un diagnóstico de melanoma? Ya, bueno, el diagnóstico de melanoma principalmente clínico. Tenemos el ABCDE como un memotecnio, es decir, el A de asimetría, el B de bordes irregulares, el C de coloración, el D de diámetro que sea mayor a 6 milímetros y la E de evolución, que haya cambios en la coloración y en la forma de la lesión que le ha parecido al paciente, porque como nos menciona en la etiología, puede ser como una lesión primaria, es decir, de novo, aparecer en una piel sana, o puede ser secundaria a una lesión benigna. En caso de que sea cualquiera de las dos y empiece a formarse y a aparecer esta lesión, el paciente tiene que estar al tanto de todas estas características del melanoma. También después podríamos hacer una dermatoscopía. También se tiene que hacer la biopsia, que es muy importante. Y bueno, creo que solo eso. Ya, en la biopsia, ¿qué es lo que vas a ver? Porque en realidad el procedimiento es la biopsia y el examen es la histopatología. Aquí la clínica sí te ayuda a que tú pienses en un supuesto melanoma. Pero el diagnóstico es histopatológico. Sí. Siempre. Siempre, porque la importancia del melanoma, como ya les he explicado, y pese a que yo he hecho esta pregunta la anterior vez, nuevamente te la hago a ti porque tú has expuesto. Sí. ¿Ves? Porque Sí, yo doctor. quiero que ustedes se acuerden. Como les he dicho la otra vez, mi intención, además, obviamente de que aprueben, y la de ustedes también debería ser la de aprender. Entonces, por eso les hago una pregunta también del tema de ustedes para que lo describan mejor. Entonces, en la histopatología, Zulma, ¿qué es lo que esperas encontrar? Bueno, se podría encontrar atipia celular porque es una neoplasia maligna. Puede haber necrosis,
puede haber invasión también. No, Y algo... no. Estamos hablando de melanoma. Tienes el Sí, Clark, tienes sí, ajá. Breslow. Sí, doctora, eso quería Lo que decir. yo quiero que me digas. Eso es lo más importante. El Ya. resto no importa. Bueno, tenemos el índice de Breslow, que es para ver el tamaño de la lesión. Puede ser, también está acompañado con la clasificación de Clerc, que son de 5 tipos. De Clark. De Clark, perdón. Tenemos la intradérmica y en el índice de Breslow es cuando la lesión es menor de 0,70 milímetros. Luego la de tipo 2, cuando la lesión es hasta la dermis papilar y el tamaño ya es de 0,70 hasta unos 50 milímetros. Luego está la de tipo 3, que la lesión llega hasta toda la dermis papilar. En el índice de Breslow ya es más grande, hasta 2,50 milímetros. Luego está la 4, que llega hasta la dermis reticular. Y luego la 5, que es hasta la hipodermis. Y en el índice de Breslow es cuando ya es mayor a 4 milímetros. Ok, muy bien. Maite, di la lesión elemental. ¿Qué es una mancha? Ok. Ahora, descríbeme cuál sería la clínica fundamental de una dermatitis atópica. O sea, la clínica. Lo más importante en una dermatitis atópica. ¿Qué te hace pensar que es dermatitis atópica? En un paciente, pongamos la edad de una niña de 7 años. Yo te estoy preguntando la clínica, no cómo haces el diagnóstico. Ya seguiremos, Maite.
Mencióname 3 diferencias del pénfigo vulgar y foliáceo. Una hasta ahorita. Las otras 2 diferencias, te faltan 2. Muy bien. Ahora, quiero que me digas también la diferencia entre una foliculitis y una forunculosis en el tema de piodermitis. No necesariamente, pueden ser entidades totalmente separadas, no es que la foliculitis anteceda a la forunculosis. Ya. Ahora, tú dime, ¿qué datos nos ayudan a hacer el diagnóstico de una rosácea? Para que sepan, chicos, la diferencia entre una foliculitis y una forunculosis, que la foliculitis es inflamación del folículo, nada más, como el nombre dice. En cambio, que una forunculosis es una inflamación con, obviamente, de infección por Staphylococcus aureus de todo el complejo piloceráceo.
O sea, tanto el folículo como la glándula serosa. Entonces, esa es la diferencia. ¿Que una foliculitis puede convertirse en una forunculosis? Puede. Pero hay casos en los que un forúnculo nace forúnculo. ¿Ok? No necesariamente ha sido una foliculitis primero. Entonces, aquí está la diferencia. Por eso es que las foliculitis no llegan a dejar cicatriz. En cambio, que la forunculosis, sí. ¿Por qué? Porque llega a comprometer hasta la parte dérmica. Entonces, sí puede llegar a provocar cicatriz y el tratamiento también es diferente entre ambos. Para un forúnculo, ustedes, por ejemplo, tienen que debilitar, tiene que salir ese producto generalmente. ¿No? Una foliculitis no tienes que debilitar nada. ¿Por qué? Porque es más superficial. El tratamiento puede ser incluso tópico en algunos casos, dependiendo. Por ejemplo, un acné sí es una foliculitis, pero obviamente corresponde a otra entidad de tratamiento porque no es el estafilococo el causante. Hay varias causas que la anterior vez les pregunté. Entonces, esas son cosas claves que ustedes tienen que saber, no solo por establecer el diagnóstico, sino para hacer un buen tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de las preguntas que les he hecho el día del tema en general? Doctor, tal vez, por ejemplo, en urticaria hay una, pero en dermatitis de contacto hay algo de clasificación alérgica y luego también la irritativa, pero en general, o sea, las demás no tendrían nada que ver con alergias. Por ejemplo, la dermatitis por contacto, la urticaria, las No te demás. estoy entendiendo la pregunta. A ver, una vez más, por favor, me has confundido, Caterina. Ok. Es que voy al sentido de que, por ejemplo, la gente dice, tengo alergias y por distintas lesiones. Y, por ejemplo, estaría mal decir la alergia, por ejemplo, de una dermatitis por distintas causas, solamente la alergia correspondería a una dermatitis por contacto de tipo inmunológica y las demás no tendrían nada que ver con alergias. Entiendo tu pregunta. Alergia se refiere a una reacción ocasionada por determinado alérgeno, que el nombre mismo te dice, ¿no ves? Entonces, ¿qué sería una alergia? Una dermatitis de contacto, tanto inmunológica como no inmunológica, la ejemplifico. Ya urticaria, que también la gente, incluso los mismos médicos que no son dermatólogos, dicen, ha hecho una alergia a la comida, por decirte de una urticaria, ha hecho una alergia a los mariscos. ¿Está mal? Obvio que está mal. Lo que hace es una urticaria, ocasionada sí por alimentos, pero el tema y el diagnóstico es urticaria. Las urticarias se han visto, hay idiopáticas, hay físicas, no físicas, inmunológicas, ¿no es cierto? Hay causadas por alimentos, causadas por el agua, por fricción, por frote, por vibración. Entonces hay las urticarias físicas, no físicas, idiopáticas o inmunológicas, que en realidad esta es la clasificación más simple de aquí. Tú ya vas haciendo tu croquis, si tú quieres, tu subclasificación. Entonces acostumbrémonos a dar el nombre específico a la enfermedad correcta. La persona que estás atendiendo, por decirte, se ha comprado una crema, se ha puesto en la cara, amanecido con la cara así hinchada, puede ser con ampollas, vesículas o solamente eritemas, granos y demás. Es una dermatitis de contacto, probablemente irritativa, pero también puede ser inmunológica, no porque aparezca rápido significa que no sea, ¿no? El periodo de sensibilización puede tardar de minutos, horas, días, años, meses. Sin embargo, también hay la urticaria, la dermatitis de contacto, por contacto mismo, por irritación primaria, que eso es casi momentáneo, que también se llama del ama de casa,
¿Por qué generalmente a detergentes? Porque te dice ácidos o bases. Entonces, ahora, hay las urticarias que pueden aparecer también por contacto. Aquí es lo complicado. Pero ¿cuál va a ser tu lesión elemental en la urticaria? La roncha. Por ejemplo, hay urticarias solares, que aquí también hay cierta confusión, porque muchos dermatólogos dicen no existe urticaria solar, se llama eritema solar. Entonces sí puede ser un eritema solar, no urticaria. Entonces, pero sí, hay confusión porque muchas patologías, como han visto, se parecen. Y así tengan nombre diferente, el tratamiento casi es el mismo. ¿Tú qué le vas a dar? Primero vas a suprimir la causa, ¿no? De cuando la conoces. Ese es el paso fundamental en una dermatitis de contacto. Con las urticarias es más complicado, porque a veces son idiopáticas. Entonces tú los pones a dieta, evitas un montón de cosas y la urticaria sigue o vuelve reiterativa. Y es difícil de tratar, porque puede haber hasta componente autoinmune. Tanto así que hay muchas personas con lupus, por ejemplo, que tienen urticaria. Hay urticaria debido a ciertos virus. Ahora mismo, la COVID está provocando mucha urticaria. Entonces, son reacciones anormales, obviamente, de la piel. Que ustedes han leído, por eso hay un eritema reflejo, hay una vasodilatación. Entonces, sí se produce eso que lleva a la formación de la roncha. Ahora, y tienes otras de tipo eczema. Hay la eczemátide, hay la dermatitis atópica misma. Por ejemplo, tú ves a los niños con sus cachetes, así parecería una alergia realmente. Que a veces se da, ¿por qué? Porque les ponen cremita, azucarita, no sé qué, y así. Te los llevan al consultorio, el niño tiene 7, 8 meses y puedes pensar que es una dermatitis atópica por la localización. Y no falta aquel que tiene dermatitis atópica y tiene dermatitis de contacto. Y además tiene una dermatitis seborreica. Entonces ahí tú tienes que pensar, revisar, examinar bien. Porque han visto que la patogenia y su etiopatogenia es distinta. Entonces, tratar enfermedades de piel no es tan fácil. Están bien. Y lamentablemente los pacientes no llegan pues como en las fotos que han visto en Google o las que tan bonitas fotos me han presentado. Ojalá todos llegarían así, sería más fácil hacer un diagnóstico. Pero no llegan así. Y hay que tener paciencia, estudiar, revisar y siempre la lesión elemental. Siempre la lesión elemental. Si tú ves vesículas, y dependiendo su localización, lo que te cuente el paciente, ya vas a ver. Vesículas agrupadas como formando racimo, tu cabeza ya piensa en herpes. Si tú ves ampollas, vesículas, de todo en cierta localización, eritema, mucho prurito, pero dispersas, no en estos racimos que se llaman también zoster-iformes, ese tipo de ubicación, hasta dermatitis de contacto puedes pensar en su fase aguda. Entonces, por eso es que ustedes tienen que ir revisando muy bien, porque sí les va a tocar ver patologías dermatológicas, independiente de la especialidad que hagan. Eso hasta uno mismo, uno va descubriendo, va encontrando, va preocupándose, se va relajando, porque uno mismo va viendo. Desde un lunar, una mancha, un grano, lo que fuese, la caída de cabello, problema en las uñas, que si es que son así, mucosas, encías, lengua, todo corresponde a piel. Y como han visto, a veces solamente por cierta localización, por ejemplo, si hay cierta descamación, eritema, y tú ves alguna que otra ampolla, y si también ves en la boca, piensas téntigo, vulgar,
Puedes pensar hasta en Steven Johnson. Entonces, por eso es que es importante, chicos, que ustedes establezcan un buen diagnóstico. Pero primero la lesión elemental. ¿Alguna pregunta? Doctora, ya tenía una pregunta. En cuanto al tratamiento de prurigo melanótico del adulto, lo que encontré es dapsona y minociclina. No sé si se da algo más o solo eso. Mira, el prurigo melanótico del adulto corresponde a un prurigo normal, entre comillas, pero eso de que sea melanótico, ¿qué quiere decir? Que simplemente hay un componente adicional que es la melanina en la superficie. Entonces, aquí el tratamiento, ¿tú qué vas a dar? ¿Cuál es el síntoma predominante? ¿Cuál es? Serían las pápulas, Síntomas. prurito. Prurito. Entonces, tú tienes que dar antihistamínicos. Fuera de eso, puedes dar corticoides tópicos, obviamente, inclusive a veces infiltración de corticoides, sobre todo en el nodular, ¿sí? Puedes dar también, la zona lo veo como un poquito agresivo. Es un poquito agresivo, pero si es que no te responde a los corticoides sistémicos, sí puedes usar Dapsona. ¿Ya? Entonces, sí se da corticoides. Es bien difícil tratar prurigo. Puedes dar talidomida también en casos muy severos. ¿Ok? Está bien, doctor. Doctora, Bien, chicos. en el caso de que los antihistamínicos no den resultados y tengamos que usar corticoides sistémicos, pero el paciente sea un paciente inmunodeprimido que tenga otras enfermedades como lupus, digamos, ¿En y cuál estemos... Perdón, doctora. ¿Cuál patología? Como lupus, por ejemplo, y estemos tratando una urticaria y los antihistamínicos no den resultados, al usar los corticoides estaríamos también deprimiendo un poco el sistema inmunológico. ¿Tendríamos que usarlo a bajas dosis o...? Mira, te aviso que en lupus se usa corticoides. En lupus sí usamos corticoides, solamente que en lupus, además de corticoides, podemos usar la cloroquina, se forma difosfato cloroquina. Entonces, no está mal en lupus utilices corticoides. Entonces, que vas a inmunosuprimir, vas a inmunosuprimir. Por ejemplo, a la paciente que he internado recién con el Steven Johnson, ya le he dado de alta, ha ido fantástico, ha ido muy bien, pero le he dado dosis alta de corticoides. Casi 1 miligramo kilo-peso. Y complicado porque podía ir bien, podía ir mal. Tú en Steven Johnson tienen 50 de posibilidad. Y la mortalidad es alta, sumamente elevada. Ella hipertensa y demás, pero pues ni modo, se ha tenido que suspender los medicamentos. Es muy complicado, por ejemplo, este tema. Pero sí corticoide tú das en los casos que ameritan, en los casos que tú tienes duda, no lo des. Por ejemplo, si tú estás una dermatitis de contacto, es una alergia, una reacción, pero también tu sospecha es una escabiosis, tienes que estar muy segura de que no es escabiosis para tratar. Ahora, en herpes, por ejemplo, en herpes es controverso. Yo en los casos que sí doy corticoide en herpes es en un herpes zóster, pero cuando afecta el trigémino, realmente la rama facial, para evitar una meningitis viral. En estos casos sí doy, no en todos, no regla, tú tienes que ver en cuáles. Entonces aquí es un poquito complicado eso, uno tiene que ver riesgo-beneficio siempre. ¿Ok? Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, por ejemplo, en vitiligo universal dice el manejo sería despigmentar completamente las zonas remanentes, pero ¿con qué se despigmenta o cómo se despigmenta la piel remanente? Mira,
Es un tratamiento que honestamente no se lo hace mucho, pero lo que se utiliza sí es la hidroquinona en dosis elevadísimas, al 20%. ¿Ok? Entonces es eso lo que se hace, que es lo que ha hecho Michael Jackson, por ejemplo. Pero ¿cuál es el riesgo? Que tú despigmentas la piel y el riesgo aumenta para cáncer. ¿Por qué creen que él andaba cubierto? A ver, andaba con sus camisas, con su sombrero y siempre con su quitazón. Porque su piel tenía vitiligo, no es que estaba blanquito nomás. Lo que él hizo era provocarse un vitiligo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Una duda. En la mayoría de los tipos de tratamiento de los cánceres, ¿no? Ya sea de los vascular o solar, o sea, te recomiendan, ¿no? Casi todos te dan, como sea, ¿no? La cirugía de Mohs. Pero leí en algún lado que no para todos es la primera opción, pero no sé para cuáles no es la primera opción la cirugía de Mohs. Eso quería saber, doctor. Mira, la cirugía de Mohs en realidad solamente es en ciertos casos, que justo es tu pregunta, yo te voy a explicar. La cirugía de Mohs es una cirugía por planos, como son. Es una cirugía por planos. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo tú utilizas esta cirugía? Cuando el lugar que tú tienes el cáncer o la neoplasia es un lugar de difícil acceso, poca piel, por ejemplo, pabellones auriculares, nariz. Cuando es un carcinoma recidivante, que ya segunda, tercera vez que aparece. Cuando probablemente, o a veces ya porque digamos, incluso puede ser de una sola vez la primera neoplasia, pero que tienes aquí en la nariz, en un lugar feo. Entonces tú tienes que ver la ubicación, que sea un carcinoma recidivante, y tienes que ver también su agresividad. Por ejemplo, en algunos melanomas vale la pena. Pero generalmente en melanoma, así lo que sea, tú llegas hasta músculo, incluso sacas músculo más. Entonces, Mohs no, creo que no justifica. Tú haces la cirugía por planos, pero digo, cuando yo hacía la especialidad, nosotros hacíamos la cirugía de Mohs teníamos nuestro propio quirófano, los dermatólogos, teníamos 4 quirófanos y teníamos uno exclusivo para Mohs. Y aparte del quirófano, al lado tú tenías una sala con un sofá, así que se replegaba como camita, tenías la tele, cafecito, agua, como si fuera pues clínica 5 estrellas, que ni aquí las clínicas más caras que estamos hablando de un hospital del estado, donde el paciente no te paga nada. Entonces, entras con el paciente, pones la anestesia, sacas la parte de piel, cubres con tu gasito y le dices, por favor, vaya a esperar, él va a su sofá, tranquilo, a ver tele, tomar su café. Tú agarras la pieza que ya tú tienes que colocar un norte, sea con un marcador de piel o con un mismo hilo, porque tú tienes que ver dónde está el norte de tu patología. Si no, te vas a desubicar el momento que cortes. Tú mismo, porque cada uno hacía, no teníamos aparte un técnico, íbamos a un cuartito, teníamos la máquina para hacer los cortes de la piel, para colocar el color, también si se necesitaba, y tú mismo ibas revisando. En tu muestra, tú veías que había tumor en la parte, por decirte, a las 6 en punto. Ok, señor, por favor, vuelva. Aumentabas la anestesia, ampliabas margen a las 6 en punto. ¿Ya? Entonces, vuelva, por favor, tú volvías a hacer los cortes y así podías seguir horas, hasta que ya no haya, pero viendo también la parte estética. No solamente cortar y después cómo cierras. O tienes que hacer un injerto, tienes que hacer una septaplastía, alguna otra cirugía para cerrar. O ya si tú ves que está habiendo mucho cáncer, inclusive puedes decir, vamos a continuar mañana, señora, lo internaré. O hasta aquí llegamos y llamas a un cirujano plástico o un cirujano general, dependiendo de lo que tú quieras, o un oncológico para que te ayude. Entonces, esa es la cirugía de Mohs, que no es la elección. Por ejemplo,
Aquí en Cochabamba, yo antes hacía todavía cirugía, ahora por tiempo ya no hago. Hice en una paciente que era acompañante de otra. En realidad ella fue de acompañante. Y yo me fijo que justo en esta parte, en el párpado, en la región cerca lacrimal, tenía un vaso celular, pero que gritaba por la clínica. Ellas llegaron de Santa Cruz. Y yo le digo, disculpe, porque era la acompañante, esa lesión aquí, usted se la echó. Sí, allá me la están tratando en Santa Cruz. ¿Cómo? No, me estoy echando unas cremas. Así sea 5-fluoracilo y miquimod, no era el tratamiento para esa localización. Riesgo de perder el ojo. Y le dije, mire, señora, vuelva por favor a Santa Cruz, hable con su dermatólogo que le está tratando y dígale que vea esta posibilidad, porque tampoco yo voy a hacer luchar de piso a otro. No se trataba de eso y no me preocupó. Resulta que la señora al final desconfió allá y se vino aquí. Y aquí yo lo operé con un cirujano de cabeza y cuello. Hicimos mos, pero aquí pues yo no tengo la facilidad de yo cortar, yo hacer, porque yo no tengo eso. No hay clínica que tenga eso. No hay hospital. Entonces, ¿qué pasaba? Que era con anatomopatólogo y en taxi mandado. Así se trabajamos aquí. Entonces, se hizo solamente, felizmente, en dos meses, dos cortes. Con no había más. Y ya van 16 años, creo. Esa paciente sigue consultando conmigo, viene periódicamente para hacerle un chequeo. No porque necesite ya, sino porque ella ya es la confianza que tú puedes ganar o puedes perder. Entonces viene a tratarse, pero es así, eso es más, pero no es la de elección. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora, en psoriasis leí que se podía hacer un raspado metódico de Brock, donde ahí se podría ver el signo de Auschwitz, pero no sé si se sigue haciendo. Eso quería saber. No. A veces sin querer tú puedes hacer un Auschwitz en el consultorio, solamente que tú quites la escamita. Fíjate cómo es la histopatología en unas psoriasis. Tú vas a ver la epidermis así, como ondas. ¿Qué pasa cuando la epidermis está para abajo? Que ya está cerquita de la dermis, entonces hay una vasodilatación en la dermis. ¿No ves? No sé si me estás siguiendo hasta aquí. Y tú tienes una hiperkeratosis en todo esto de la epidermis. Entonces, ¿qué haces? Tú sacas esta escama y la parte de la dermis, que está cerquita la epidermis, en esas papilas dérmicas, que sí se llama histopatológicamente, están pues bien superficiales, por así decir, por eso ves los puntos sangrantes. Ese es el signo de Auschwitz. Entonces, la clínica tiene que ir de la mano de la histopatología. Usualmente yo pido histopatología porque, si bien tu diagnóstico psoriasis 99%, se necesita ese 1% para, por ejemplo, dar metrotexato, que es un medicamento fuerte, o dar cualquier otro inmunomodulador, inmunosupresor. Entonces, es mejor no cubrir las espaldas y por el mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chicos? Cuando la letra está, perdón. No, pero por supuesto que puede hacer. O sea, hay una anestesia total. Tanto así, que el mal busquen. Ahora que estamos saliendo de esto, busquen un poquitito
¿Cuál es el mal perforante plantar en letra? Entonces ahí es increíble porque se pudre y muchas veces hay que amputar esa pierna. Lo que pasa es que hay gente que camina descalza, pisan un clavo, el clavo penetra en la piel y no se dan cuenta. A ese punto llega la anestesia, por si acaso. ¿Ya? Entonces sí hay anestesia. Mira, la lepra lepromatosa no tiene un límite de tiempo en tratamiento. Generalmente el tratamiento es forever, para siempre, tú nunca se lo quitas. Entonces, sí puede ayudar, o sea, la idea es esa, ¿no? La idea es ayudar a que no llegue anestesia, a que no llegue a la fasis leonina, a que no comprometa órganos por dentro. La idea es a mejorar, pero tu paciente honestamente no cura. No cura. Al menos los que yo he visto en los 5 años que estaba haciendo especialidad y retornaban los pacientes, veía pacientes por decirte que ya 15 años que consultaba y su Mitsuda seguía dando negativo o levemente positivo a veces, una crucecita y después de nuevo negativizada. Es bien complicada la letra, es bien compleja. Pero como no es muy infecciosa, a nadie tampoco le gusta algo, porque ¿cuántos años tiene la letra, chicos? Tiene miles de años y sigue existiendo. Y como les he dicho, yo he atendido a la mamá de una exalumna. ¿Vale? Entonces, de haber ahí. ¿Alguna pregunta más? Ok. Bueno, chicos, nada más. Creo que ninguno se ha quedado, pero siempre cuando hay segundas instancias es hablar con Gabriela, la secretaria del departamento, que es ella la que dice cuándo es la segunda instancia, hablando con la doctora Yanira Aracena, que es la coordinadora de dermato. ¿Ok? Entonces, de vez en cuando denle una leidita de dermato. Nunca está de más. Tan bonito. Ojalá les haya gustado. Y si no, ojalá hayan aprobado. Así nunca más. Uno les dice adiós y nunca más. Si bien, se vuelve uno a encontrar. Siempre. Ustedes, sus padres, sus hijos. Siempre. Cuando tengan alguna enfermedad dermatológica se van a acordar de mí. Que eso sucede. Ok, que les vaya bien. Que tengan suerte. Estudien. Estudien. Sean médicos de cuerpos y almas. No dejen al lado nunca la parte humana. Cuando uno trata así a un paciente, no es que te involucres, es que tú quieres curar, quieres mejorar, intentas hacer todo porque no es solo voluntad, no tienes que tener conocimiento. Se consiguen muchas cosas, muchas tu energía, pero para eso hay que tener no solamente calidad de buen profesional, sino calidez de ser humano. Y si no tienes mucho de eso, porque hay gente que realmente no tiene, carece un poquito, hay que aprender. Hay que aprender, se aprende en la vida. Y si ya tienes, bueno, fabuloso. Alimenta eso, porque así como después perder. Entonces uno tiene que aprender a tratar como le gustaría ser tratado. Yo creo que si todos haríamos un poquito de eso, el mundo sería un lugar mejor. Y los médicos a veces se deshumanizan, ¿no? Pierden el tacto, el tino, pierden ese toque humano y ese toque espiritual de llegar al paciente. Yo creo que eso es fundamental para tener una buena curación en el paciente. Y realmente, chicos, no hay nada más satisfactorio que hacer lo que te gusta, hacerlo bien. Entonces, así no te den ni las gracias, no importa. Porque el paciente te dice, ay, doctora,
Las cremas que me han dado maravillosas, las que me han dado las tabletas fantásticas. Esas son las cremas que tú le has dado, pero eres tú el que le has dado. Pero ellos atribuyen a la crema. Y si les va mal, allí sí eres tú. Lo que usted me ha dado, allá no es la crema, eres tú. Y saben que es verdad, porque hasta su familia van a escuchar, o hasta el laboratorio. Me han pedido tanto en vano, tanto he gastado en vano. Es la ignorancia de lo que no se les explica. Puede ser que todo esté normal, pero es para descartar. Y así les explico, ¿verdad? Es así. Y ahora nos cubrimos más las espaldas y ahora siempre pedimos más y más. Ok, antes de que se nos corte. Que les vaya bien, chicos. Voy a pasar las notas el lunes a Gabrielita, que ella ya las va a publicar. Que les vaya bien. Suerte en la vida. Muchas gracias, doctora, por todo. Gracias. Gracias, Gracias a doctora. todos. Gracias por Que le todo. vaya bien. Gracias por todo, doctora. Cuídese. Igual usted. Hasta luego, doctora. Nos vemos en su consulta, doctora. Ok, nos vemos en mi consulta. Que les vaya bien. Gracias, doctora. Hasta luego.